buenas tardes, bienvenidos al Yuc de hoy. ¿Hay alguien nuevo? ¿No? ¿Es la primera vez? La primera vez, sí. Vale, pues bienvenido. Está bien, está bien. Estos somos nosotros, somos Madrid Yuc Java User Group y Madrid Groovy User Group, que organizamos todos los eventos juntos desde hace ya 3 años. Y estas son nuestras redes sociales, para quien no las siga todavía, aquí están. Gracias a nuestro host de hoy, Mas Orange, que nos ha permitido estar aquí con Carlos, el ponente, y nos invita además luego a unas pizzas al final en el tiempo de networking. Así que muchas gracias. No dudéis en hacer preguntas, ya sabéis que las únicas preguntas tontas son las que no se hacen, así que, y además hoy estamos aquí en familia, así que no os quedéis con ninguna. Y nada, pues estamos aquí para escuchar a Carlos Gámez, que nos va a hablar sobre Basel, ¿se dice? O Basel, sí. O Basel. Y nada, muchas gracias. Vale. Que vaya bien. Bueno, ¿o que van a poner la presentación? Esta no la cierres, Vale. déjala por ahí la pestaña y ya está. Vale. He visto que cambié un poco el título de la presentación de la que he puesto en el mitad, pero bueno, básicamente de lo que vamos a hablar es un poco de qué es un monorepo y qué es Basel. Que no sé si alguien conoce Basel. Ni he escuchado el nombre. No, El nombre. Y empezamos bien. Pues por lo menos os va a surgir curiosidad porque es una cosa que no sepáis. Entonces, vale. Vale, me voy a presentar un poco, pero bueno, un poco importante. Yo soy Carlos Gámez. Actualmente el rol que tengo dentro de Masoras es hacer principal de Java en backend. Y bueno, ese es mi Twitter, aunque tampoco publico mucho ni nada de eso, estoy un poco abandonado las redes sociales. Entre el trabajo y mi hija no me dejan tiempo para nada, pero bueno. Y ahí tenéis mi correo, ¿vale? Si surge alguna duda, tenéis preguntas, podéis escribirme sin problema, yo responderé, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cómo vais la charla, ¿vale? Vamos a hacer como 2 partes, ¿vale? Primero me gustaría, porque si empiezo directamente a contar qué es un monorepo en Basel, cómo se monta en Java, qué ventajas tiene, vais a pensar, ¿vale? Está guay, pero me gustaría contar por qué en Grupo Más Móvil, Grupo Más Móvil no, perdón, en Más Orange, una telco, estamos usando un monorepo en Basel, ¿no? Es decir, podéis preguntar, ¿por qué no usan Maven o Gradle con Java y Spring Boot, ¿no? Entonces voy a comentar un poco por qué lo usamos y cuál es el motivo y cuáles las ventajas que nos ha dado después de una adaptación que llevamos desde el 2019, ¿vale? Entonces lo que os voy a contar, yo voy a enseñar un poco al final de la charla, lleva muchos años de trabajo, ¿vale? de mucha gente, ¿vale? Entonces voy a contar un poco también por qué viene, luego contaré un poco qué usamos los repos y luego al tiempo que me dé al final, ya que os voy a enseñar un poco más de código, que es un poco más o menos, y os he montado un ejemplo de un monorepo. No os puedo enseñar un monorepo nuestro de compañía, ¿vale? Porque como comprenderéis, pero he montado un ejemplo que os subiré, os pasaré el repositorio por si queréis cacharrear luego en casa, con un monorepo con Basel, ¿vale? Y sobre todo es importante, usando Basel, la última versión, y la configuración que se adapta a la última versión, ¿vale? Porque una de las cosas que tiene Basel un poco negativo es que no tiene mucha comunidad, ¿vale? Es una tecnología un poco de silo y ni ChatGPT a veces se puede ayudar, ¿vale? Vale, entonces vamos a hablar un poco del contexto de la compañía. En este caso, bueno, si no sabéis, Más Orange es una joint venture de la fusión de 2 compañías, del Grupo Más Móvil y Orange, ¿vale? Y yo vengo de la parte del Grupo Más Móvil, ¿vale? Lo que os voy a contar, germinó o empezó en la parte del Grupo Más Móvil hacia el 2019 y lo mantenemos ahora mismo en la fusión de la compañía, ¿vale? Vale, ¿cuál es el contexto de compañía en el 2019?
Pues básicamente puede ser la de cualquier telco al uso que os podéis imaginar, de un crecimiento muy grande en muchos años y donde el valor o el cariño que se le había dado al código, pues podéis imaginar, ¿vale? Entonces, pues teníamos una situación pues, como la tal, pues había un que era uno entre ellos, de ingenieros internos, uno era yo, se generó una especie de hub de revolución digital que se montó en la compañía, pero teníamos 10 ingenieros y luego entre 200 externos, el proyecto, no sé cuánto habrá, pero posiblemente más, ¿vale? ¿Qué es lo que había en el stack tecnológico? Pues posiblemente infinitos repositorios de GitHub, donde había muchísima dispersión de tecnología y dispersión de stack. Es decir, cada equipo sabía lo que hacía, pero nadie sabía lo que hacía el conjunto de la compañía, o en el software que se hacía, o en el lenguaje que se hacía, o en la calidad que se hacía, ¿vale? Entonces, hubo en ese año un cambio de dirección a la hora de la gestión del departamento del IT de la compañía y se apostó por una transformación digital, ¿vale? Entonces, el objetivo que teníamos en este día era: tenemos que hacer un crecimiento rápido y sostenible a nivel tecnológico de la compañía. Es decir, oye, tenemos que crecer a nivel de lo que hacemos, a ganar calidad, contratar gente, pero hacerlo de una forma sostenible. Es decir, no nos vale contratar 300 personas en un año, sino que tenemos que hacerlo de manera sostenible en el tiempo y tener calidad, ¿vale? Entonces, pues ahí surgen estos retos, ¿no? Es decir, tenemos que escalar el departamento de IT y montar un departamento de software engineering con ingenieros internos, ¿vale? Para eso era muy importante para el CEO de la compañía, de que ese conocimiento y de que todo lo que existía en la compañía pues fuera de gente contratada, y luego también hay gente que nos ayuda a nivel de externo, pero que formaran parte de los equipos, ¿vale? Y luego pues, tenemos que buscar un stack tecnológico que nos permitiera trabajar de esta forma haciendo sinergias, ¿vale? Entonces, pues, digo, ¿cómo lo hacemos, no? Es decir, hay que hacer un plan, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basó el plan? Pues empezamos con unos principios donde el software que hagamos se va a basar en la responsabilidad y un alineamiento técnico. Para lograrlo se empezó a pensar en diferentes formas y la gente lo decidió. Empezó, bueno, ese tiempo se empezó a liberar Bazel y surgía un poco, empezó a hablar Google de que ellos trabajaban en una filosofía de monorepo, y se llegó a la conclusión de que era la forma más potente donde nos iba a permitir crecer bien, compartir conocimiento y hacer muchas sinergias entre los equipos, ¿vale? Una vez que tienes un monorepo, pues tienes que pensar qué tecnología quieres usar, ¿vale? Entonces, pues en ese momento, pues dices, bueno, podemos usar Gradle, podemos usar Maven, pero no, queríamos ir un poco más allá, ¿vale? No queríamos tener un monorepo de polirrepos, queríamos tener un monorepo de compañía, es decir, donde todo el software que se hiciera dentro de la compañía estuviera en un mismo repositorio de aquí. Entonces, en la herramienta que había en ese momento, que yo no conozco ninguna, aparte de Bazel, pues estaba Bazel, ¿vale? Y luego, otra cosa que vimos es el RBE, Remote Build Execution, ¿no? Es decir, la potencia de, oye, si yo tengo que construir un repositorio muy grande, no lo puedo hacer como habitualmente, es decir, tengo que tener las técnicas, ¿vale? Entonces ahora comentaré un poco cómo funciona el RBE dentro de los monorepos. ¿Vale? ¿Qué hicimos, no? La parte de responsabilidad y alineamiento técnico. Entonces, empezamos a definir una estrategia de cómo se debería trabajar a nivel filosofía, ¿vale? Es decir, responsabilidad. Es decir, de los squads de trabajo que empezamos, que se iban a formar, deberían ser responsables. Es decir, los ingenieros que contratamos deberían ser responsables de la decisión técnica y ejecución de la misma, ¿vale? Y pongo ahí de no tener, tachamos el departamento de arquitectura porque ni el grupo de móvil ni en Más Horas tenemos un departamento de arquitectura. Es decir, son los mismos ingenieros de los mismos squad quienes deciden qué hacen en su producto, ¿vale? No hay nadie que se lo diga para qué
nos organizamos en chapter a nivel de organizativo, por ejemplo, yo soy chapter principal, pero nosotros lo que decidimos es un poco de ediciones muy alto nivel. Es decir, vamos a, por ejemplo, esta, ¿no? Vamos a ir a ver, vamos a hacer los repos, usamos Cadence, usamos Kafka, pero luego cuando la solución técnica del BAU, lo que viene en negocio, quien lo tiene que decidir es el propio equipo, porque al fin y al cabo es el propio equipo el que la va a implementar, el que la tiene que testear y el que la va a poner en producción, ¿vale? Y creemos que no aporta nada, y de hecho tenemos muchos años sin tener a nadie de arquitectura, nosotros tenemos departamento de arquitectura y funcionamos bastante bien, ¿vale? Luego, tenemos un alineamiento técnico. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tienes mucha dispersión de tecnología dentro de una compañía tan grande, es muy difícil tener expertos o es muy fácil crear sitios, ¿vale? Entonces dijimos, pues acotamos mucho, es decir, todo el software que se haga a partir de ahora tiene que estar bajo esta premisa. Lo que hicimos es, en backend apostamos por la programación reactiva con Vertex, que no sé si lo conocéis. ¿Por qué? ¿Por qué no usamos Spring? No, me preguntaréis, o a lo mejor Micronaut, o no sé si Quark salió en esa época. Primero, porque tuvimos mala experiencia con Spring en ese tiempo. Nosotros ahí ya estábamos haciendo muy cloud native sobre Kubernetes y teníamos muy mal performance. Es decir, necesitamos pod migrantes, un tiempo de arranque muy lento, así que optamos, ya que podíamos, de abandonar Spring, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, todo lo que teníamos hecho en Spring se iba a migrar a programación reactiva con Vertex, como también tenemos Go, ¿vale? Porque había gente que conocía muy bien Go y ciertos productos de la compañía conocíamos Go, pero no hay más, ¿vale? Es decir, cuando se haga un microservicio, cuando desarrollamos un microservicio, tiene que ser del RX con Vertex o tiene que ser Go. Luego en front, pues similar, ¿no? Pues estaba Angular, estaba React, había otros frameworks, pues se optó por React, por el conocimiento un poco más global, sencillo, pues todo React, ¿vale? Y luego también, a nivel de, no sé si conocéis Cadence. Cadence es un orquestador de procesos distribuidos en arquitectura distribuida en eventos, y decidimos usarlo también, ¿vale? De hecho hicimos una solución propia y lo adaptamos, tenemos librerías y demás, y a día de hoy lo usamos. Luego, el alineamiento también tenía que ser, nos íbamos a organizar, nos organizamos en Chapter, en Guild, es un poco, no sé si conocéis la organización Guild de Spotify basada en Chapter, Guild, Squad y Tribus, pues es la que usamos y la organización que tenemos nosotros, ¿vale? Es importante eso también porque los desarrolladores a nivel de estructura de la compañía pertenecen a los chapters pertenecen a la vertical de software engineering, y de ahí van al CIO y también van al CTO. No pertenecen al producto nunca, ¿vale? Porque queremos que los desarrolladores tengan mucha autonomía, de que si no les gustan las cosas lo digan. Es decir, son responsables. De hecho tenemos una operación tan plana que no tenemos team lead tampoco, no tenemos jefe de proyecto, no tenemos nada, ¿vale? Es decir, se organizan, son equipos muy serios, se organizan dentro de los chapters, dentro de los squads de desarrollo, pero queremos dar esa exploración de que si algo no les gusta no lo va a hacer, no lo van a hacer porque realmente su jefe es el chapter, ¿vale? Y luego bueno, pusimos una cultura muy basada en DevOps, es decir, muy importante, la gente debe implementar, adaptar y desplegar todo lo que hace. Y una frase de nuestro antiguo director de ingeniería es que había que entregar la infraestructura cloud a los desarrolladores. Es decir, de nada vale tener departamentos cuello de botella donde si necesitas un RAID te lo hagan ellos, si necesitas nada. Es decir, los desarrolladores de su squad manejan todos los procesos. Nosotros trabajamos con Google Cloud, los proyectos de Google Cloud, donde se despliega, no se despliega, bueno, ahí no se explica eso, pero de todas las herramientas que necesiten, hasta de base de datos, Redis, BigQuery, etc., lo gestiona el equipo. ¿Sí? Ellos van a ser los que van a decidir si necesitan una cosa o necesitan otra, ¿vale? Pues tenemos un departamento muy bueno, que antes se llamaba DevOps, ahora son de Cloud Engineering, y lo que nos hacen es, pues sí, nos dan herramientas como Terraform, plantillas de Helm para desplegar, pero no te lo hacen.
Oye, tío, aquí están tu herramienta y tú lo haces, ¿vale? Y luego muy importante, teníamos que orientarnos a producto, ¿vale? Es decir, el grupo Memory, bueno, en ese caso, como Pasoran, tiene que ser una empresa de desarrollo de software, aunque sea una telco. Entonces, ¿por qué? Porque cuando más calidad le ofrezcas a tu software a hacerlo, aunque sea tú tu propia compañía que lo consume, vas a tener un bien en tu marca, vas a ser muy competitivo y eso se va a notar, ¿vale? Luego siempre tendrás que pelearte con negocio porque ellos quieren siempre las cosas muy rápido y la gente las quiere hacer bien, pero es muy importante, ¿vale? Entonces esa filosofía, esto es lo que vimos por ese tiempo, ¿vale? Entonces, aquí lo que veis, tenemos que montar un monorepo con Beisel, ¿vale? Entonces, ¿qué te da un monorepo? ¿Vale? ¿Qué beneficio? Pues pensar, no sé si trabajáis alguno en un monorepo o sabéis lo que es, pero entre los beneficios que te da trabajar es que tienes muchísima visibilidad y colaboración con el equipo. Es decir, como todo el software, o casi todo el software de tu compañía se hace en el mismo repositorio del equipo donde tú estás trabajando, es muy fácil navegando ver qué hay. Y si luego tienes un nivel de organización bueno también, es muy fácil navegar. Oye, ¿qué está haciendo esta gente? Vas aquí, todas las librerías están ahí, es muy fácil ver lo que están haciendo, lo que está haciendo, y es muy fácil compartir conocimiento. ¿Vale? Luego mismo, es muy fácil reutilizar código porque al fin y al cabo, si todo lo tienes en un repositorio en vez de tener 400, buscar es muy complicado. Aquí, básicamente, solo navegar, empezar leyendo, o incluso puedes hablar con tus compañeros, la conversación muy directa, ¿vale? Luego, por lo mismo, consistencia en los builds y las ramas de test, porque lo mismo, se da mucho, y una vez que está formado, a que todos los equipos trabajen como una rueda a la hora de tener librerías o gestión de build del CI/CD comunes, y bueno, y lo de la verificación del CI y tal. Pero todo no es poquito, obviamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Tienes un problema con la gestión de dependencia, ¿vale? Porque una de las cosas que también, de los principios que tienen los monorepo que tienen que sufrir es que trabajes en single version. Es decir, si, como he dicho antes, todo el mundo tiene Vertex y todo el mundo tiene Go, todo el mundo está trabajando sobre la versión 4.3.2 de Vertex y todo el mundo sobre la versión 1.4 de Go, ¿vale? Y si se actualiza todo el mundo. ¿Para qué? Para que no haya equipos que queden atrás, pero claro, cuando tienes un volumen grande de equipos ya, cuando hay cambios que te pueden generar breaking change o demás, es complicado, ¿vale? Entonces, no es todo tan bonito, entonces, pues ya equipos un poco de común que ayuden a los equipos, pero es ahí un poco el desafío que tiene, la cosa un poco negativa, ¿vale? ¿Qué es Beisel? Pues Beisel es una herramienta de construcción de código diseñada por Google, que liberó no sé si en el 2018 o 2019, que usaban ellos para su gestión interna de desarrollo, y promete todo esto, ¿vale? Es decir, que tiene construcciones incrementales paralelas y optimiza en tiempo de construcción. ¿Cómo lo hace? Lo hace teniendo un sistema muy potente de caché, ¿vale? Luego, es otra cosa que es muy buena de Beisel, es que es multiplataforma y multilingüaje, ¿vale? Pero que así tiene lo que llaman ciertas rules que te permiten en un monorepo tener soporte de muchos lenguajes, porque es lo que si tienes un monorepo de Java, otro de JavaScript, otro de Go, otro de tal, pues bueno, puedes juntar un monorepo, pero al fin y al cabo tienes un polirrepo, que es otra opción. En este caso a veces te soporta todo. Como veis ahora en el ejemplo que os voy a enseñar, vas a ver como en el repositorio que tenemos en el monorepo hay 4 proyectos, uno en Go, otro en Python, otro en Java con Spring y otro de frontal, y los mismos se construyen con la misma herramienta que es Beisel. Y desde el IDE puedes arrancar, el IDE es para Java en este caso, pero puedes arrancar todos los proyectos sin ningún tipo de problema, te lo acepta, ¿vale? Luego también es una cosa que tiene una ventaja, que a la hora de tener Beisel, él trabaja de una forma muy hermética, ¿vale? Es decir, no hace falta, con Beisel, cuando tú lo instalas, no hace falta que te instales Python, no hace falta que te instales Java, no hace falta que te instales Go en tu máquina. Es decir, él
va a ver la configuración que tienes tú de la versión de Java, la versión de Go, la versión de Python, se la va a descargar y la va a ejecutar. No va a ejecutar la que tú tienes instalada en la máquina virtual, pero en tu ordenador. Y también tiene ventaja que a la hora de, si lo usa, de tener la configuración remota, tiene ventaja de que no tienes que configurar la imagen metiendo en Java con la versión de no sé qué, sino él va a trabajar, ese Bazel va a trabajar lo mismo en tu ordenador, que en Jenkins, que donde lo instales, ¿vale? Luego, tiene la posibilidad de que va a ser un poco arriesgado, que tiene construcción determinística, es decir, si no se ha tocado nada, tira todo de caché, es decir, no ejecuta nada. Es muy importante a la hora de cuando tienes una construcción muy grande en un repositorio, cuando tocas cierta parte del código, solo construya la parte afectada del código, ¿vale? Y luego, era especialmente diseñado para monorepo. Y luego otra cosa que tiene es la accesibilidad, es decir, permite, ellos le llaman rules, permite hacer ciertas rules que son como utilidades dentro de Bazel. En este caso usamos un lenguaje que se llama Starlag, que es una especie como de Python, así un poco raro, pero te permite cosas que, por ejemplo, como podéis imaginar, no hay soporte para Bazel, miles de plugins de Maven no los tienen, o de Gradle. Pues nosotros, a base de saber un poco cómo funcionan las reglas, los hemos creado. Tenemos pues, el típico de Sonar, típico de generación de Swagger y más anotaciones, del cliente de OpenApp, y todo eso no está como tal. Es raro que las aplicaciones den soporte para Bazel, pero cada vez hay más comunidad y cada vez hay más rules, y algunas las hemos hecho nosotros. Vale. ¿Qué es el Remote Build Solution? ¿Vale? ¿Cómo funciona? Eso es una cosa muy importante también a la hora de adaptar Bazel como tal, ¿vale? ¿O cómo funciona? Es como este gráfico. Lo que va a hacer es, tú tienes tu cliente de Bazel con tu caché local, pero podrías ejecutar contra digamos un servidor que tiene soporte sobre el RB configurado, y lo que te hará es, en vez de ejecutarte lo en tu máquina, te lo ejecuta en remoto. Entonces, ¿con eso qué tienes? Pues puedes tener que un equipo pueda trabajar con una caché remota, y si es un proyecto muy grande, los recursos de tu máquina no van a ser afectados porque los ejecutas en el RB con diferentes workers. Y luego también, a la hora de pensar cuántas ejecuciones puede haber en un repositorio muy grande, hay muchísimos. Entonces, todos los Jenkins tiran también contra el remote. Contra el RB no lo ejecutan en las máquinas que tienen de Jenkins, obviamente, porque si no tendrían máquinas que deberían ser muy potentes. Entonces, todas las imágenes que tiene Jenkins son muy ligeras porque todo el poder computacional está en el RB, ¿vale? Y luego tiene una caché centralizada donde tira toda la ejecución. Vale, bueno, aquí un poco más vamos a describir lo que hace o los beneficios del RB, ¿vale? Bueno, lo que he comentado, ¿vale? Tiene una distribución de la compilación donde no hace falta, la compilación va a ser paralizada o en diferentes máquinas, depende de los workers, ganando mucha productividad. Acelera, obviamente, pensar que va a ejecutar las targets de todos los repos no en una máquina, sino en las máquinas que esto le va a configurar 80 o 70, pues entonces lo va a lanzar paralelo. Luego, un poco importante es el caché remoto. Va a tener una caché centralizada para todas las ejecuciones, lo que va a hacer que tenga mucha aceleración y vaya muy bien, ¿vale? Luego también otra cosa importante del RB es que te permite cambiar, dependiendo del build, las ejecuciones que tienes. Para decir, oye, pues yo los test quiero una máquina más grande, esto quiero una máquina más poder hacer, ¿vale? Y se configura ya en el servidor, ¿vale? Y bueno, y tiene mayor productividad porque al fin y al cabo reduce muchos tiempos de compilación, ¿vale? Todo esto, pensar que es en un repositorio muy grande donde trabaja mucha gente junta, ¿vale? Que en un repositorio muy pequeño donde el build es muy limitado, a lo mejor no tiene sentido, ¿vale? Porque oye, tampoco va a querer montar todo esto, ¿vale? Vale, y me gustaría enseñaros, esto lo he pillado de hoy, a unas métricas de nuestro repositorio. No lo puedo enseñar, pero bueno, para que hagáis una idea del volumen que nosotros trabajamos, ¿vale? En nuestro repositorio, el monorepo que tenemos de Masora, ¿vale?
donde el mes pasado se mergearon 1500 pull requests, se abrieron 216 y lo hicieron como unos 3700 commits. Cada merge, cada commit tiene una ejecución de un pipeline de Jenkins. Vale, no lo he comentado, pero también al montarlo, los pipelines son únicos para todo el repositorio, para todo el equipo, ¿vale? Y luego hay, pues, justamente están continuamente trabajando 248 personas de forma conjunta, ¿vale? Entonces, para que veáis que los números, y esto pues lo hemos logrado después de mucho trabajo y montar un repo y tiene mucho trabajo, ¿vale? Y luego el CD también, porque en este caso nosotros lo tenemos separado, ¿vale? Tenemos un monorepo de CI y un monorepo de CD. ¿Por qué? Porque es verdad que aquí esto tiene que ser un poco más ligero, el repositorio más pequeño, se hacen commits a master y demás, y el otro pues tiene un poco más de mira. A veces en otro puede quedarse un poco, la compilación es un poco más lenta, porque al final no tiene que crear el repositorio entero, pero bueno. Y aquí, pues para que hagáis un poco de ideas, las métricas que tenemos de los repos que tenemos nosotros, y ahí van tenemos unos 6000 commit a master, que dentro de 6000 commit a master es un despliegue, ¿vale? Es decir, entonces es un despliegue, puede ser la producción o entornos previos, ¿vale? Que tenemos en el entorno de desarrollo. Pero bueno, hacer una idea que nosotros en un mes más o menos hacemos el mes pasado hicimos unos 6146 despliegues. Vale, entonces bueno, aquí yendo un poco así a cifras un poco grandes, quedaron con que tenemos un repositorio con 250 ingenieros, a 3.500 commits al mes y un alrededor de 5.000 despliegues, ¿vale? Vale, yo os voy a enseñar un poco, esto lo he contado todo, y os voy a enseñar cómo es un monorepo con Bazel, ¿vale? Si hay alguna pregunta, ahora me podéis parar. Vale, a ver si se ve bien. Creo que se ve, vale, aquí se me enseña el móvil. Vale, que aquí lo tengo. Os voy a explicar un poco. Voy a explicar un poco. Eso es un monorepo que he montado para la charla, que luego lo pasaré, por si queréis verlo, y donde se puede ver un poco la estructura, cómo es un monorepo en Bazel, cómo funciona, y luego en IntelliJ os enseñaré cómo se trabaja, ¿no? Voy a decir, porque tiene soporte para el IntelliJ, sí tiene, ¿vale? Entonces, principalmente lo más importante bueno, esto ha cambiado, ¿vale? Si vais a ver como ejemplos o documentación sobre Bazel de un proyecto, esto lo han cambiado en la versión 8, porque en la versión que vimos Bazel está en la versión 8, nosotros estamos trabajando sobre la versión 7, ¿vale? Y antes tenía como un fichero que se llama Workspace, que definía un poco lo que era todas las dependencias, definición del proyecto, y ya ni como modularizando, ¿vale? Han abandonado el concepto de Workspace y ahora para Bazel cualquier proyecto es un módulo, ¿vale? Entonces tiene un fichero módulo, que aquí es donde tú defines la dependencia que vas a necesitar para construir tu repositorio, ¿vale? Y salen así, ¿vale? Con esa nomenclatura y dice, bueno, ¿qué necesito para compilar Java? Pues necesito la root de Java. Y me diréis, ¿y esto dónde lo encuentro? ¿Vale? Porque es una buena pregunta. Hace unos años esto no existía, ¿vale? Y era todavía un poco más doloroso, porque tenías que navegar un poco por internet o documentación de Bazel y encontrarlo, y que el repositorio de GitHub, apuntar a un commit y tenerlo. Entonces hace un año pusieron la gestión de módulos y ahora es un poquito más está mejor, ¿vale? Luego, ¿cómo lo buscáis? ¿Vale? Pues aquí, perdón, os voy a poner vale. Vale, os voy a enseñar. Montaron el registry de root de Bazel, ¿vale? Entonces aquí es donde están todas las reglas, como están por lo menos las reglas oficiales que tú puedes usar dentro de tu MCL monorepo, y os puedo asegurar
que es muy útil, porque hasta hace un año, creo que la versión, el módulo lo metieron en la versión 6 en preview y la 7 ya está activo, pero esto no existía. Entonces aquí pues es muy sencillo de buscar reglas de Java, buscar reglas de Go, buscar reglas de Spring, entonces o aquí también, por ejemplo, si usáis Egerno, pues aquí, pues si queréis podéis usar nuestras reglas que tenemos publicadas, ¿vale? Y es un aporte que hicimos nosotros digamos, a la comunidad de Basel y publicamos la regla de Helm. Reglas de Helm son reglas que usamos nosotros para desplegar en Kubernetes, ¿vale? Entonces, pues aquí estoy yo, Pablo y otro compañero, y nada, entonces lo bueno de esto es que si es muy fácil aportar a la comunidad porque hay muy pocas cosas hechas, ¿vale? Entonces es muy sencillo, es decir, y es verdad que cada vez hay más comunidad, pero cuesta. Entonces, bueno, nosotros teníamos esta regla de Helm, la usábamos nosotros, lo usábamos un repositorio público, que había gente que la usaba, y hace unos meses pues lo tenemos aquí, se ve, lo tenemos como open y bueno, y está bueno, por lo menos aportamos algo a la comunidad, ¿vale? Perdona que te interrumpa. Tira. Pero ¿qué es una regla? Una regla. O sea, ponla de Java para que yo la entienda. Vale, una regla, ¿Qué es la regla de Java? Una regla es como un, a ver, ¿cómo lo explico? Es como una función o una función, ¿no? Pero ahora te lo explico. Es como un tag, es como una función. En su nota es una función de Python. Donde tú le usas, tiene parámetros de entrada, parámetros de salida y hace cosas. Pero hay que dice la versión de Java que quieres No, usar. eso ahora te lo ¿vale? Pero es que, claro, explicar todo cómo funciona la Basel de tal es muy poco complicado. Ahora explico más lo que es una regla, cómo se usa, ¿vale? Entonces, digamos, como tú dentro de esas reglas de Basel hay librerías donde tú puedes hacer target. Son como los tasks de Grader, como parecido, ¿vale? Entonces, pues ahí vale, entonces los tenía por aquí, vale, entonces aquí por ejemplo pues hay reglas para gestionar, no hay reglas de mailing, pero sí tiene una regla para gestionar las dependencias. Entonces, esto es una regla, exactamente, entonces tú lo que haces es te la importa, usa una extension que le llaman en este caso, esto cambia también ahora nuevo, y dice, oye, pues mi uso el mailing install, mi dependencia de mailing, pues son esas. Luego dice, puedes tener un archivo muy grande y eso pues lo puedes sacar a un fichero también, ¿vale? Y luego pues va dentro de tal, pues dices, pues como voy a tener un microservicio en Spring, pues me meto esto lo que te hace es que Basel carga estas reglas dentro de su namespace y tú las puedes leer, ¿vale? Como tiene las reglas de Go, reglas de Python y aquí pues reglas para JS, para React, ¿vale? Y luego por aquí, entonces, Y sin esas reglas de Spring o de Java, ¿no podrías compilar la aplicación? No ni funciona. instalar las dependencias. Claro, porque básicamente si no la pones, ahora lo enseñaré, no puedes importarla, no puedes leerla, no puedes hacer el load de esa regla de Basel, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo va aquí? Vale. ¿Qué más? Por aquí, vale, te voy a enseñar. Pues son cosas específicas un poco de ya más de la dependencia de Python y demás, un poco más de lo tiene ahora con Basel. Vale, luego aquí otro fichero importante es el BTR. Aquí defines ciertos parámetros que vas a ejecutar tú con Basel, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí lo que le dices, yo digo, bueno, yo lo que quiero usar es la JDK21. Entonces, para Basel ya toda la compilación en Java va a usar la JDK21, ¿vale? Luego también, aquí es que os veo un ejemplo de cómo se ejecutamos nosotros el LRB, si me da tiempo, para que lo veáis, ¿vale? Es decir, cómo puedo compilar en mi local o puedo compilar en el LRB. Estas configuraciones son muy complejas, la verdad, y luego, bueno, tírate la documentación, pero bueno. Y luego la de Java y demás, pues está documentada, ¿vale? Por aquí, ¿qué más? Vale. Entonces, eso es como un tipo de configuración, ¿vale? Luego, ¿cómo son los proyectos? Vale, vamos a ver. Entonces, en este repositorio este monorepo basado en Basel tenemos 4 proyectos. Tenemos un proyecto en Go, un proyecto en Java, un proyecto en Python y un proyecto en React, ¿vale? ¿Qué tienen los proyectos en sí? Pues ahora vamos a jugar de Java, ¿vale? Entonces
cada proyecto, cuando empieza define un proyecto, uno de los archivos también muy importantes de Bases es el build. El build es como un descriptor del proyecto, lo que viendo como el POM o el main, ¿vale? Entonces, ahí tú vas a definir todas las reglas que usa tu proyecto, ¿vale? Es muy importante también ver en Bases la visibilidad, ¿vale? Cuando hay un build, la visibilidad que tiene el build dentro del repositorio es siempre a la altura de su path y para abajo. Es decir, este build que por ejemplo está dentro de la cartera de Java Service no ve archivos, no ve el workspace. Es decir, si tú le dices, oye, ¿puedes leerlo o le importa? No, es decir, no se puede, ¿vale? Entonces, las reglas son lo de arriba, ¿vale? Es decir, yo aquí, antes como veis, he hecho un load del módulo del control rules y ese control rule tiene una serie de reglas que una de ellas es Java Service, para hacer una set de test, ¿vale? Luego, la de Spring, pues tiene un módulo para generar un Spring Boot y luego las dependencias. Esto es una regla realmente, ¿vale? Es una función en sí donde yo le voy a definir ciertos parámetros para que funcione, ¿vale? En este caso la de Java, una Java library es como una librería de Java, ¿vale? Pues tengo que decir el nombre, qué source tiene, qué recursos tiene y qué dependencias tiene, para que luego ahora me lo pueda compilar, ¿vale? Y luego la visibilidad es lo que os he dicho. Es otra cosa, pero básicamente la visibilidad sí te dice si ese módulo o esa regla es visible fuera de su build. Entonces, ¿para qué sirve la visibilidad? Pues imaginad, si yo tengo un repositorio donde tengo una serie de librerías comunes, si yo con el build no tuviera visibilidad sobre esos ficheros no los podría usar, ¿no? Entonces, pues dándole que es una visibilidad pública, cualquier build dentro de la estructura del mismo repo lo podría importar, ¿vale? Es decir, lo podría meter ese código dentro de su dependencia, ¿vale? Y luego pues aquí otra regla pues es de test, por ejemplo tengo test, quiero el runner JUnit 5, el paquete tal y la dependencia de test, ¿vale? Y como veis aquí una forma de identificar a dónde está es con el nombre y los puntitos, ¿vale? O también vía ruta, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Perdona. Sí. ¿Dependencias no tienen versión? ¿Las dependencias no tienen versión? No, es que fíjate lo que te he comentado antes. En el Monrepo es muy importante que tenga single version. Entonces, la versión que me va a coger de esa dependencia es la que yo he definido aquí. Aquí, ¿vale? Sí, es que me has puesto el ejemplo de la máquina virtual o de NPM, pensaba que era el tooling más que la dependencia de... Entonces, puedes tener versiones, sí, podrías tener ahí en el mail de Insta, que no tiene nombre, pero puedes poner un nombre mejor, pues Sprint 2 y Sprint 3. Entonces, a la hora de hacer el arroba aquí, en vez de poner el Maven, pones Sprint 2 y Sprint 3, y ahí tienes las versiones. Pero las versiones no se pone en la dependencia, vienen todas las que tú has definido del repositorio padre, el repositorio de versiones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace, digamos, cómo desarrollamos a nivel de Java nosotros diariamente? ¿Vale? Usamos IntelliJ, hay un plugin para Bazel de IntelliJ, hay dos plugins, uno de Bazel y otro de la gente de IDEA que está en IAP. Os aconsejo usar el IAP porque funciona mejor que el web, ¿vale? Entonces, de hecho este es el IAP, ¿vale? ¿Y cómo arrancaríamos? Aquí pues entonces, a la hora de trabajar, pues funciona un poco igual que si tuviéramos Java, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí la versión y ya nos permite un poco, pues mira, vamos a arrancar el servicio, ¿vale? Pues al principio que lo arrancas, vale, pues lo arrancamos igual, ¿vale? Entonces por aquí, y si nos vamos, que la versión 8080, estar por aquí, ¿vale? Pues que nos responde, ¿vale? Entonces, a la hora de desarrollar, desplegar, depurar y demás, es como el plugin que tengáis de Spring, ¿vale? Creo que no funciona para Eclipse, no sé si hay realmente, pero para Eclipse funciona. Entonces, una cosa que, como por ejemplo los tenemos. Y aquí os voy a enseñar un poco cómo funciona lo que he comentado antes de la caché, ¿vale? Se vamos a ejecutar los temas.
0, pero aquí está haciendo sus cosas, ¿vale? Y lo que me ha hecho ejecutarme este, ¿no? Como veis aquí, no sé si se ve un poco pequeño. Vale, un poquito más, ¿vale? Me dice, bueno, pues estoy haciendo el bit, cogido tal y me ha ejecutado el test que ha tardado un segundo más, ¿vale? Si le tiramos otro, ¿qué pasa? Como veis va más rápido y dice, y ya empieza a escribir este test, no has cambiado nada de tu código, ¿para qué lo voy a ejecutar otra vez? Ya tiro de la caché. Entonces, aunque se lo ejecutas 20 veces, 30 veces, si no cambias nada de código, te lo va a tirar cacheado, ¿vale? Y en la construcción del componente igual. Entonces, si le das lo que quieras, siempre lo estás cacheado. Entonces, como pensar, ¿cómo funcionaría si hiciera los test de todo un repositorio muy grande, que es lo que hacemos nosotros? Pues que solo va a ejecutar los tests que han cambiado. Cuando ya los tiene y los ejecuta, pues no los ejecuta ahora, ¿vale? Pero una pregunta. Sí. Eso es cuando cambias el código del test. Sí. Y si cambias el código fuente, también. ¿cómo sabe? Porque lo que hace Beisel, es que os voy a pegar una tal, porque creo que preguntar, lo que hace es un árbol de dependencia. Beisel se basa todo en dependencia. Es decir, tiene dependencia de código, tiene dependencia de terceros o dependencias de otras librerías. Entonces lo que hace es monta un árbol de dependencia con los hashes de todo el código y ahí sabe cuándo tiene que tocar algo. Entonces él sabe que si tienes un árbol de dependencia y tocas la dependencia de arriba, pues depende más de lo de abajo. Y si tocas de abajo, que depende tal, todo el árbol está arriba. Si tocas una dependencia de arriba, no lo ejecuta. No sé si me he explicado. Pero en un framework como Spring, tú tienes clases donde configuras cosas y eso realmente no lo estás importando, no estás haciendo nada, es el framework en que se carga. Es decir, puedo dar de alta un bin en un archivo por ahí tirado que afecte al test y ya, pero que no afecte a nada del código más. Entonces, ¿cómo sabe? No va a hacer, no está creando fino. O sea, en ese caso, ¿qué hace? No lo detecta, no te ejecuta nada porque decide que no ha cambiado nada, sí, y tú le tienes que dar de alguna forma, oye, fuérzamelo porque sé que esto... No, lo detecta seguro, porque date cuenta, mira. O por ejemplo con los test funcionales, ¿no? También. O sea, que hay veces que dices, Sí, la pero... integración tiene dependencias directas por compilación, pero un funcional a lo mejor no, estás levantando... Claro. Claro, pasa que ahí, cuando tú levantas el funcional, va contra un código, nosotros damos test también funcional, va contra un código que si no cambia, no te lo va a ejecutar, ¿ven? Es decir, si tú el código funcional no lo has cambiado, ni sobre el que está haciendo los tests, no te lo cachea. Cuando toques una línea, ya te lo ejecuta. La clase que hay por debajo a lo mejor sí ha cambiado. Si la toca la clase tal, esa clase tiene que depender de una manera o de otra del target o regla de Beisel que tengas. Porque mira, pensar aquí, por ejemplo, fíjate, en el test, ¿no? Es decir, yo aquí, toda la regla o digamos el árbol de dependencia que él ha creado para el Java Test Suite Test tengo todos los source que van aquí, ¿vale? Sobre esta ruta. Luego, tengo esa dependencia, que esta dependencia son mis clases de compilación, que a su vez tiene dependencias. Es decir, si toca una dependencia, también me debería ejecutar, me debería hacer el build de este Java, y si ejecutara los tests también, porque ya un nodo del árbol ha cambiado de su dependencia, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene aquí? Luego tiene las dependencias normales. No sé si me lo estoy explicando, no sé si lo entendéis más o menos, es que es un poco difícil de entender, pero básicamente lo que monta es un árbol de dependencia donde va a construir los nodos de arriba cuando un nodo de abajo cambia. Vale, pero son de estas dependencias. Sí, o sea, está todo basado en lo que le definas. O sea, que como tienes como ese Java Service Lib que tienes en la línea 30 que defines arriba, como ahí tienes puesto el source main Java, cualquier cosa que toques en el source main Java te invalida la caché de ese Java Service Lib. Por tanto, todo lo que cuelgue debajo de él se recompila y se retestea y... Correcto. Vale. Tío, lo probamos si queréis, mira. Vale, no. Que pensaba que era inteligente en ese sentido de... No va tan No va definido explícitamente. No va tan claro fino de clase y tal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí hacemos, no sé si el clic... Vale, lo probamos, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Vamos a no cambiado nada, eso es cobertura. Vamos a leerlo aquí.
A veces lo que pasa en el IntelliJ, que no pasa bajo por consola, es que en el Inbottom, Beisel cuando monta la caché, la monta en base al código y a todos los parámetros del sistema. Es decir, porque él entiende que si cambia una variable de entrada o alguna variable de las que tú le puedas poner aquí, puedes venderte tu código y te invalida la caché. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros pasaba al principio de que tenemos ciertos parámetros en el BCRC que invalidaban la caché. Decía, joder, ¿qué pasa? Y era eso. Es porque al componer empezaba a decir, oye, pues tienes aquí por ejemplo, imaginas este componente de aquí, este valor, que no sabemos lo que es. Te estoy viendo el IntelliJ, pero que a lo mejor es algo que hace temporal cuando cierra y abre la tal, pues esto te invalida la caché. Igual es un timestamp, Un timestamp. y cada vez que lo ejecutas cambia y te invalida la caché. Entonces eso luego los comandos en consola no lo tiene, porque son países no sé qué, no le ponen parámetros, ¿vale? Entonces hemos cacheado. Si hiciéramos aquí, por ejemplo, pues ya que se le metemos aquí un espacio, ¿vale? Ahora deberían saber que ha cambiado algo del chicho que hemos tocado, del source que tenía. Ups, bueno, no me pido. Sí, te hace antes. Falta el test. Falló el test, vale. Está bien. Un poco a ver si funciona bien. Vale, pero te lo ha dejado caché, te lo ha quitado. De hecho cachea, me pensaré, los fail no los cachea. cuando hay errores de código en el fail es lo que no cachea. Es decir, los test que te mal. Entonces yo por aquí. Vale, entonces ahora si le volvemos a dar, pues construirá, tirar la caché y luego, bueno, verá que funciona el test, tal, y tirará la caché. Vale, entonces, bueno, como veis, es relativamente sencillo, una vez que tiene montado esto, desarrollar el Java en Spring Boot, que no tiene mucho cambio, y luego, como veis, tiene mucho lo que os decía, tiene potencia a la hora de que te cachea local, te cachea test, puedes construir el repositorio completo, por ejemplo. De hecho, bueno, podríamos ir a, fíjate que tener lo que decía, ¿no? Tenemos aquí, es una cosa que es muy útil, que es el del plugin, es que te dice, estos son los targets que tienes tú con un build. En un build, es decir, bajo la carpeta Java Service, todos los targets que puedes ejecutar con Basic son estos, ¿vale? Una vez ejecutará el T, otro ejecutará el, pero los tienes ahí, ¿vale? Entonces, me podría ir al debug, por ejemplo, y decir, pues luego voy a desarrollar, voy a lanzarlo, ¿vale? Pues debería por aquí. Y como veis, no tengo que configurar ni Go en mi local, pues no lo tengo, no sé la versión, y que simplemente lo podría lanzar, ¿vale? Pues que debería estar por ahí. ¿Vale? Ya se levanta tal, y con el frontal igual, y con el Erasmus más proyecto, pues igual, ¿vale? ¿Y qué más? Una pregunta, por volver a la pregunta que hicieron de las rules. Entonces, lo que tenés en el repositorio de Bazel, en el Central Registry, que son conjuntos de rules que tenés que importar en tu proyecto en ¿qué fichero era? En el bit. O sea, importar el conjunto era en el del proyecto, ¿no? Sí. En el módulo, exacto. Una vez que lo importas, luego en los build Bazel los podés usar y ya usás las rules en particular. Y las rules serían, por ejemplo, la Java Library, la Spring Boot y la Java Test Suite. Sí. Esas son las rules. Sí. Que realmente por debajo son funciones de Python y que, bueno, de todos esos parámetros, pues los podríamos, está en la documentación y tal, pues son parámetros de entrada de una función de Python, y lo que hacen es decirle a Bazel qué es lo que tiene que hacer, porque Bazel no sabe realmente de Java, no sabe realmente de Go, sino que son las rules las que le dicen a Bazel qué es lo que tiene que ejecutar para cada rule. Sí, posiblemente. Lo que hace Bazel al fin y al cabo es ejecutar código. Es como cuando lo asemejabas con Gradle, si yo lo entiendo bien, Sí. la task, o sea, tú te creas tu plugin, te creas un plugin y hace 3 tasks. Pero en Gradle, cuando tú haces un plugin, también puedes definir extensions. Entonces yo te digo, esta es la task que va a hacer esto, borrarte un directorio. Tú en la extensión me puedes decir qué directorio quieres que borre. Pues aquí un poco Justamente, yo Java Library es lo del plugin, y luego tú dentro me configuras lo que quieres. es lo mismo, porque a mí lo que me ayudó mucho a entenderlo es
es eso mismo. Porque yo antes trabajaba mucho con Gradle y Java, obviamente, hasta que empezamos a usar con Bazel, y me ayudó a asemejar eso. Es decir, pues, que al cabo Bazel es como el compilador de Groovy y las TAS o Gradle son tal, o sea que esto está hecho así. Hay una regla que también se van a hacer en Java, se puede extender, vamos a tener un mundo un poco así más complicado. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Y para construir? Construir el repositorio. El artefacto, el HAR. Sí, está o el Docker. Esto te hace todo, ¿no? O sea, sí, básicamente cuando haces el... Pero tienes ahí otra regla para ese caso. ¿Tienes otra regla que No es la misma. Es la misma. Es decir, están como anidadas, ¿no? Por dentro. Más o menos. Es decir, tú aquí puedes hacerlo, si me deja. Es que está haciendo... Vale, se puede hacer... Las reglas tienen dos, hay varios tipos, ¿vale? Están las reglas que le llaman runables o ejecutables, y están las reglas que solo son build, ¿vale? Las reglas que son build, por ejemplo, lo que te van a hacer es un HAR. Por ejemplo, la Java Library de Java, esta regla, como veis, no me deja hacer el run, porque no va a arrancar nada. Entonces lo único que hace es un HAR. Entonces lo que hace, coge la regla, coge las dependencias, las empaqueta, hace el HAR, igual que hace el cumpleaños del HAR, y te hace el HAR. Entonces cuando voy a hacer el build, pues lo mismo hacer el HAR. ¿Ves? Y aquí si le doy 20 veces, pues debería tenerlo ya porque ya no lo tiene cacheado. Eso es que... Vale. Entonces, pero hay otras ciertas reglas que son reglas que se llaman runables, ¿vale? Que aparte de crearte un componente, hace una acción. ¿Vale? Y en este caso son pues las de Spring Boot, porque me va a permitir crear el HAR tal y me va a permitir arrancarlo con propiedades. Esto es muy simple, ¿vale? Pero esta regla de Spring Boot, si os vais a la documentación de Spring Boot, tiene un montón de parámetros que le puedes meter, variables de entorno, etc. Memoria, cosillas de estas. Entonces lo que va a hacer, lo que hace, ya por curiosidad que voy a hacer, lo que hace esto es crear un SH, así como tal, donde dentro tiene el Java, HAR, no sé qué, y todo, como si todo arrancara en todo local. Eso es lo que hace. ¿Vale? ¿Y si tienes autocompletado, por ejemplo? Puede ser que sí, a ver, no sé si diría que no. Esto lo está haciendo el Compile. Pero creo que algunas reglas sí tiene otras. Y no puedes entrar en la definición, ¿no? Con command, click. No sé. No. Esto también es una limitación de líder, tienes que ir mucho por la documentación y demás. Todavía el autocompletar no está. Bueno, no sé si en el de puedes navegar, pero te diría que no. De hecho, las reglas también tienen documentación, una especie de Java 2, pero tampoco sale aquí. Es decir, todavía el lead de organización le queda mucho. Puede hacer cosas, pero todavía un poco más de manual, probar. El depurar también está ahí un poco... no depurar ya tu código, sino depurar una regla. Ya tienes que meter el código base, hacer la depuración. Creo que esta versión de este plugin lo soporta, pero hasta ahora no tenía. Y os puedo asegurar que como se hacía medio en PNF es la regla y tal. Si te estoy entendiendo bien, uno de esos proyectos podría ser reglas para aplicar en el resto de los proyectos. Es decir, esto no. Esto realmente esto lo define en target. Esto para hacer me refiero, supongo en el vuestro que tenéis ahí un mogollón de servicios y tal, y una de esas carpetitas podría ser reglas vuestras. Sí, de eso no son. A ver. Vale, este es el de... Mira, el que tenemos de este episodio es el que tenemos subido nosotros del cero. Entonces aquí tú lo mismo, defines un módulo y aquí defines las dependencias que tú vas a definir dentro de tu módulo. Esto al fin y al cabo es como otro repositorio monorepo de Bazel. Entonces yo para las reglas que yo tengo necesito este tipo de dependencia. Es como dependencia transitiva, ¿vale? Y luego aquí pues se define así, ¿vale? Entonces las reglas se definen con unos archivos que se llaman el Bazel y aquí se define. Entonces yo aquí, bueno, espérate que esto, vamos al primero. Aquí son las reglas realmente, ¿cómo son las reglas? Si la queréis ver, mira, no sé, es una regla de Bazel. Ya como si un poco del código un poco de bajo nivel. Aquí te permite hacer documentación, te permite decir, deja definir los atributos de entrada que va a tener tu regla, definiendo si es un string, si es una label, si es mandatory, no mandatory, si tiene un valor default y demás. Y luego aquí pues viene
aquí es lo que digamos, está la implementación de la regla, ¿vale? Entonces ahí, bueno, tampoco es un poco ahí complejo, pero vamos, coger el toolchain de Helm para poder ejecutarlo. Como veis, es lo mismo, es decir, tú para ejecutar esta regla no necesitas tener Helm instalado, por ejemplo, porque ya te lo da herméticamente con la versión de Helm que tiene definida esta regla. Entonces, si yo quisiera ejecutarla porque tengo dentro de mi build tengo un target que usa esta regla de base, no necesito tener Helm o el base root y me lo debería ejecutar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se define una toolchain que llama, que es una cosa de base que se define, tiene que definir la versión de Helm, que el sistema operativo, etc. Y aquí, bueno, si entendéis un poquito Python, pues vas a coger namespace, es bastante rústico, digamos, busca el binario de Helm, le va metiendo los parámetros como si fuese por línea de consola, línea de comandos, y luego ejecuta como si fuese un... Sí. Aquí lo que hace al final es, bueno, pues como hace, digamos, hace una acción que dentro de Bessel es cada acción que hace dentro de la compilación. Aquí defines una de tipo write, que lo que va a hacer es un fecha de salida, le meto cierta documentación y luego es que esto es un poquito complejo de explicar, pero bueno, le metes un root files y luego la salida, digamos, la salida que va a ejecutar es ese fichero, ¿vale? Que dentro no tiene más que el comando de help con los argumentos, como si lo ejecutas tú en tu consola, ¿vale? ¿Vale? Y una pregunta. Sí. Este fichero, el build, ¿cuánto cambia una vez que lo tienes seteado? Pues todo lo que necesites, básicamente. Luego cuando una vez que tienes ya, lo que suele cambiar más son las reps. Pero porque si necesitas, claro, añadir dependencias y tal. Pero lo que es, de hecho hay otra cosa. Vale, que te cuento. Hay una cosa que se define en Bessel que se llaman macros, que son metareglas. Lo que hacen las metareglas es concatenarte unirte ciertas rules. Entonces lo que te hace es una especie de meta rules donde si tú necesitas, por ejemplo, nosotros tenemos una meta rules dentro de la definición de Java, que dentro está el Java binary, el Java library, los tests, el contenedor. Todo eso, ¿para qué? De cara a que cuando un equipo necesite hacer algo, no tenga que copiar y pegar 20 reglas. Tiene esa meta regla que se llama macro, donde tú la pones y solo con 15 archivos de configuración ya tienes todo. Entonces tú lo único que tocas es un poco la dependencia del proyecto, porque uno va a tener, usan una y otra usan otra, pero básicamente no cambia mucho. Y en Java no funciona Gazelle, ¿no? Creo que está, pero yo no lo he probado. Por ejemplo, que es mi compañero mío, que él es de los que tienen de los proyectos de Go, y en Go hay una utilidad dentro de Bessel para no tener que desarrollar con Bessel, básicamente así. Entonces, porque lo que te hace, de hecho, en vez de usar el IntelliJ, usa el Golang, y ahí a nivel de comandos de Bessel, como los que veis, no ejecutáis, se ejecuta en Go, pero lo que hace el Gazelle es que dependiendo de tu código Go te genera el build. Te detecta todas las dependencias realmente te lo genera y te mete todas esas líneas que hay de dependencias, las detecta del código Go y te las escribe directamente. Sí que bajaba está, pero no sé cómo funciona, la verdad que no lo he probado. Una pregunta, ¿puede pasar si necesites cortar una dependencia que no es tuya, una dependencia de terceros, tú tienes una dependencia directa, a su vez colisiona con una dependencia de terceros? Fíjate, restrictiva de Maven, sí, que puede hacer exclude. O luego ya, pero imaginemos que no son compatibles, hay que usarla cada uno la suya. A mí me ha pasado. ¿Cómo? A ver, pues a lo mejor se puede resolver muy fácil y yo me complique la vida, pero que hay dos o sea, a ver, las versiones de las dependencias lo ideal es que usen todas las mismas. Sí. ¿No? Entonces eso está en el, si no me he entendido yo, sí, en el módulo, en el máster ese del root, aquí. vale. Pero
si hay dos proyectos que por lo que sea necesitan diferentes versiones, cada uno la suya, porque no son compatibles. Ahí no, es lo que te comentaba. Forzamos siempre de que se use una versión única para todo el mundo, y si tienen que actualizar, se actualiza todo el mundo. Ya. O sea, te digo, a ver, hablo de que dos proyectos distintos que se usen una librería de terceros de versiones. Claro, pero si la versión de terceros, lo único preferencial es el versionado. Es decir, yo uso la 5 y vosotros la 3. Entonces, claro, no puedo usar la 5 porque tiene breakchain, ¿no? Que Vertex usa una versión de una librería diferente a Spring. Vale, dice la transitiva, y pues ahí pues, tipo orden. Es decir, hay dos vías. Los puedes setear aquí, es decir, oye, yo sé que la versión que yo quiero es la de Vertex. Entonces, directamente la pongo a pincho en mi dependencia y va a coger esa. Entonces, lo que hace es que empieza a coger las dependencias de arriba hacia abajo. Es decir, cuando encuentras, si tú tienes una versión, 3 versiones, digamos, a ver si me explico. Si tienes 3 versiones, aquí, por ejemplo, de proyectos en Spring Boot, no sé qué, no sé cuándo, Vertex y no sé qué, y cada una usa, la más común que lo que nos pasa es no sé qué pasa a vosotros, la de Jackson, es horrible, es un dolor horrible, porque ¿qué hace? O la pineas directamente arriba y asumes de que todas las librerías de abajo funcionan, o empieza a actualizar, pero vamos, funciona así, es decir, yo aquí podría poner una versión la que yo quiera, y en vez de tirarme de la transitiva, me va a tirar de la que tengo aquí. ¿Y cómo hacéis esa gobernanza un poco en esos casos conflictivos entre diferentes equipos? Pues como por un poco dolor. Se pone barro. De hecho, de las cosas que ahora mismo más nos cuesta es esa misma. ¿Quién es el guardia de tráfico? Pues te comento. Entonces ahí hay varios actores. ¿Vale? Tenemos hasta hace poco, hasta hace un año, lo hacíamos un poco los chapters, así como tal. De hecho, yo casi me encargaba de ese tipo de gestión, de un poco actualización de nuevos reconversiones, y demás. Lo que pasa que hemos empezado a crecer mucho y con la fusión más, entonces nos costaba. Ya eran muchos equipos, bueno, ya los veis, ¿no? Es decir, cuántos repositorios tenemos, cuánta gente está trabajando, y es un poco inmantenible. Entonces, lo que hemos montado es una especie de equipo de arquitectura de software que se encarga de eso. Son 3 o 4 personas y llevan un poco de gestión de dependencia, ayudan a los equipos a actualizar, llevan esa gestión. Es un equipo un poquito grosso. Vale. Vale, pues venga, acabo. Si no, luego ahora hablamos. Sí, si no me podéis preguntar, es verdad. A ver, ¿dónde tenía la presentación? Aquí. Vale. Pues ya estoy acabando, tampoco. Vale, aquí. Vale. Entonces, un poco ya os he enseñado cómo funciona y un poco conclusiones, ¿vale? No sé en qué punto estáis, si estáis en una compañía que esto se puede adaptar, ¿no? Le estáis dando una vuelta, creéis que lo podéis usar. También todo lo de los. Es decir, esto que os he enseñado yo lleva muchos años de trabajo y de equipos un poco tal, de personas dedicadas solo a hacer reglas de Bazel, a optimizar Bazel, a mirar la versión nueva, a actualizar el nuevo repo. Es decir, que se da un poco de tal. Y por la otra parte también de montar el RB, todo eso lleva un poco de trabajo. Ahora yo creo que estamos en nivel de madurez de uso medio, yo creo. Todavía nos queda, ¿vale? Porque tenemos builds que a veces tardan mucho, nos queda optimizar también ciertas construcciones del repositorio usando una utilidad que se llama Bazel Query, que te da un árbol de dependencias para que puedas construir, en vez de construir todo el repo, nosotros no construimos todo el repo, ¿vale? En vez de construir todo el repo, solo construyas lo que se ha modificado dentro del PR que tú tienes. Pero es un poco duro y hay que dedicarle un poco, y es lo que digo. En la comunidad, la documentación, pues está un poco, hay 4 ejemplos, pero no hay. Vale, entonces bueno, lo que digo, los desafíos que tiene al ponerse en compañía, pues los conceptos de aprendizaje, es decir, ya no existe el MEV, el grade, ni nada, hay otros conceptos como el module, como el build, como el rules y demás.
tendríais que migrar, porque esto es una cosa también que tuvimos, que es importante, es no tener varios build tools dentro del mismo río. ¿Por qué? Porque vas a tener que mantener versiones en Graded o en Maven y las versiones en Base. Y a veces se olvida la gente, está compilando tal, y nosotros tuvimos un tiempo eso hasta que podemos quitar por los plugins. Es decir, tenemos plugins como Hook, tenemos plugins como Hibernate Reactive, de generación de código sobre todo, que no están en Graded, están en Base. Entonces, ¿qué pasaba? Porque la gente lo tenía que usar. Entonces, al fin y al cabo usaban Gradle tal para la generación de este código, luego el Bazel para tal, y era un poco lío, ¿vale? Entonces hay que ir por ahí, ¿vale? Luego tiene una configuración inicial compleja también, como he enseñado. Yo he enseñado eso, que os enseño el repositorio, la configuración que tenemos nosotros, son 4 archivos. Y lo que os digo, pues el ecosistema de la comunidad pues son más pequeños, ¿vale? Y lo que digo, ni ChatGPT a veces, o ChatGPT de información muy antigua, o te puede ayudar incluso porque no entiendo, ¿vale? Y luego, pero va creciendo, y luego es verdad que gracias sobre todo a una empresa que se llama Asper, de los fundadores Alex Eigel, que trabajó en Google construyendo Bazel, salió de Bazel y montó una empresa. Entonces están desarrollando muchas reglas de Bazel para las de OCI, las de ellos, de RulJS, es decir que gracias a ese equipo hay muchas reglas de Bazel. Han montado el BCR ellos también, ¿vale? Y lo que decía también os va a llevar que tengáis nueva infraestructura, ¿vale? Como caché remoto, construcción distribuida. Y ya está, acabado. Vale, bueno, daros las gracias por venir, por aguantar un poco las chapas. Espero que vaya a ser interesante, que no os haya abrumado mucho. Nada, bueno, lo de siempre, estamos contratando, este el correo por si a alguien. Ahí, bueno, y ahí tenemos el QR del remo, ¿vale? Por si queréis echarle un ojo, ¿vale? Y nada, y por eso estamos contratando, y estamos atentos. Si estáis aburridos del típico grader con Spring y demás, y queréis ver cómo funciona una compañía un poco que se sale un poco de lo que trabaja y que es una telco grande, pues me escribís y hablamos, ¿vale? Y nada, y bueno, preguntas si tenéis, si no, pues ahora vamos con las cosas. Vamos a cerrar porque a las 9 nos tenemos que ir del sitio, porque ya cierra, entonces cerramos nosotros y ya ahora en las fichas le hacemos las preguntas que... Claro, Vale. Siguiente mitad, ya lo tenemos anunciado. Juan Antonio, que está por ahí, nos va a hablar de... Hay que tener charlas de AI, ¿no? Nos va a hablar de su experiencia, bueno, luego le podéis preguntar, de cómo usar Cursor AI para desarrollar con Java y lo que les ha supuesto, y nos va a enseñar cómo funciona y veremos a ver qué se puede hacer con eso en nuestro día a día, ¿no? Estamos acostumbrados a lo mejor más a tipo el Copilot y demás, ¿no? Pero esto es como otra vuelta de tuerca. Y ya lo tenemos ahí el 6 de mayo, creo que es en 2 semanas, Live Raid. Publicaremos el Meetup, pues no sé, mañana o pasada esta semana, supongo que ya lo publicaremos para que os podáis apuntar. Codemotion 21-22. Seguimos teniendo entradas de descuento. Tenemos una entrada para sortear que, pregunto, ¿vale? Porque yo no me quedo con las caras, soy malísimo. No está, en el Meetup anterior le tocó a una persona y se fue corriendo, entonces no estáis aquí, ¿verdad? Entonces, como no está aquí la persona y no nos la ha reclamado, pues la sorteamos. Y si no esto, todavía tenéis ahí los códigos de descuento. La agenda está cerrada ya, pero no está publicada. O sea, si os metís en la web de Codemotion, están los ponentes y se ve el título y las charlas y todo, pero todavía no han puesto la agenda. Creo que la pondrán esta semana. Volvemos, porque como no siempre venís los mismos a la misma mitad, pues yo vuelvo a dar la chapa, porque además ya nos queda menos y entonces hay que contarlo. Y los que ya lo habéis visto en el meetup anterior, pues nada, me volvéis a aguantar el punto. 30 aniversario de Java, el 23 de mayo. Como a lo mejor sabéis, pues eso, Java cumple 30 años. El año pasado muchos, o algunos estuvisteis, tuvimos un meetup especial para el 29 aniversario. Y este año queríamos hacer algo distinto. Entonces, lo que nos hemos montado es JMAT, que básicamente es un open space. En lugar de hacer una conferencia, porque eso es demasiado, y en lugar de hacer un meetup, que es más rollo así hablar, pero de otra forma, ¿no?
vamos a hacer un Open Space que, si no sabéis lo que es, básicamente el Open Space lo que hace, lo que va es de hablar. De hablar todos, no es, ¿no?, como se pone aquí Carlos o me pongo yo y os cuento una charla, ¿no? Esto va de hablar entre todos. Se proponen temas que se votan ese día entre los asistentes, se eligen y se habla. Podemos llevar portátiles para si hay que presentar algo y tal, pero vamos, la idea es eso, charlar. Sábado 17 de mayo, en un mes escaso, ¿no?, que yo por ahí. Lo vamos a hacer en las oficinas de Next Digital, que están en Paseo de La Habana, justo en Nuevos Ministerios. 30 euros, básicamente para daros de comer. Si le quitáis el IVA y le quitáis la comisión de la plataforma, pues se quedan en 20 y pico euros para comida, ¿vale? Nosotros no ganamos dinero ni queremos ganarlo, esto es solo para pasar el día ahí. Y las entradas ya están a la venta, jmat.madridu.es. Hay algunos que estáis aquí que ya sé que habéis comprado entradas, así que guay. Nos veremos por allí. Y nada, vamos a sortear también una entrada ahora al final, por si no tenéis planes y os apetece, pues os venís a pasar el día con nosotros. Y además también tenemos un Open Collective que sirve para pagar las cosas que tenemos, ¿no? Pues las tazas, el Meetup, el StreamYard, aunque ahora no estamos haciendo streaming, pero seguimos grabando las charlas. Y entonces, bueno, pues nada, estos han sido la gente que ha donado en abril. Enrique, José Ignacio y Pablo O, que son los nombres que nos aparecen en la donación. Algunos ponen el nombre completo, lo pone Enrique, pues es Enrique, y el otro es O, Pablo O, o Pi, lo que sea. Así que muchas gracias. Y si no conocéis Open Collective, ahí tenéis los dos, el de Madrid y el de Madrid U, y básicamente lo que nos permite a nosotros, que no somos entidad legal, es recoger dinero y poderlo gastar y no tener problemas con Hacienda, que eso es lo importante. Porque Open Collective se encarga de las movidas de Hacienda. Tú le pagas un fee y ellos se encargan de todo. O sea, se encargan de todo. Ellos son la entidad legal. Y la ventaja que tiene para nosotros es eso, que podemos tener dinero para gastos del grupo, y en esas dos webs podéis donar, podéis hacer lo que queráis y veis todos los gastos, es todo público, podéis ver en qué nos gastamos la pasta o cuánto cuestan. La última vez que compramos tazas, pues cuánto nos costaron. Y nada, ya terminamos, vamos a hacer el sorteo. Recordad ahora cuando hablemos, ¿no?, lo que siempre decimos del PAMA, no cerréis el círculo, dejarlo abierto para que alguien pueda unirse a la... Y nada, nos vemos en el siguiente mitad, los que vengáis, lo anunciaremos ya pronto, y yo creo que esta es la última. Ahora ya cortamos la grabación y ya hacemos el sorteo. El sorteo ya sabéis que siempre es para los que estáis aquí. Los que están fuera, ahora no hay streaming, pero bueno, los que lo veían por streaming no juegan al sorteo, porque la gracia es venir aquí y charlar. Y con esto dejamos. Muchas gracias.